gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación, Denise. Esta semana llevamos 8 premios. 8. Wow. Sí, llevamos 8 del estreno y estamos re contentos porque aparte por fin llegamos a Paraguay, teníamos muchas ganas y con la pandemia se retrasó un poco nuestro estreno en Paraguay, pero ahora por fin estamos. Qué gusto, Aramí, saber que volviste a casa con esta bandera que también nos representó en tantos destinos exóticos. Aramí, contanos un poquito el recorrido de Apenas el Sol. Bueno, Apenas el Sol tuvo su estreno mundial en uno de los festivales muy importantes documentales del mundo, que es el ITFA de Holanda, Ámsterdam. Eso fue en noviembre del 2020 y a partir de allí hizo un itinerario internacional. Estuvimos en más de 20 países del mundo, más de 30 festivales hasta ahora, y el circuito de Apenas el Sol en festivales continúa hasta diciembre. Ya tenemos festivales confirmados en más países y también llegó a salas comerciales de cine en toda Holanda, en toda Polonia. También se está preparando el estreno en salas de cine de toda Suiza y ahora también en salas de cine de todo el país en Paraguay. Para mí, felicitarte por tantas distinciones, realmente nos llena también de orgullo y satisfacción que esta producción esté ganando premios a nivel internacional en cuantos festivales se presenta, así que felicidades para vos, para todo el equipo. Y bueno, consultarte acerca de qué trata Apenas el Sol. Bueno, Apenas el Sol habla del despojo que sufre el pueblo ayoreo históricamente, ¿no? Y lo hace a través de Mateo Sobode Chiqueno, que es el protagonista de la película. Mateo Sobode nació en el monte, en los montes chaqueños, nació libre y nómada, como son los ayoreos originalmente, y fue sacado de su territorio a la fuerza, como muchos de ellos, y a partir de allí empezó a vivir entre dos mundos, entre el mundo blanco al que no pertenece y el mundo del monte al que ya no puede acceder. Y Mateo nos lleva a través del Chaco paraguayo, nosotros con la cámara lo seguimos, y Mateo se encuentra con diferentes personas que así como él nacieron en el Chaco, pero fueron sacados de él, y cada uno de ellos da su testimonio de vida, su testimonio de violencia y su testimonio de supervivencia, y Mateo registra cada testimonio en cintas de cassettes. Mateo hace esto desde los años 70, cuando él trabajaba con los misioneros religiosos que lo contactaron. Los misioneros le enseñaron a usar la grabadora de los cassettes en ese entonces para grabar versos bíblicos, pero Mateo se dio cuenta de que eso estaba destruyendo su cultura y empezó a utilizar los cassettes para grabar testimonios de la cultura ayoreo y de alguna manera así tratar de conservar su cultura y su historia. ¿Qué tal, Aramí? Realmente es un gusto tenerte aquí con nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que estás representando a nuestro país con este documental recorriendo el mundo y también ya ganando varios galardones. Estabas contando que esto es más que nada la historia de Mateo del pueblo ayoreo, pero aparte de eso, ¿por qué decidiste hacer un documental específicamente sobre esta comunidad indígena en un intento de preservar o mostrarle al mundo también la cultura? Sí, yo siempre digo que para mí es muy importante sentirme conmovida, profundamente conmovida en lo personal para poder hacer un trabajo como este, que como sabes, llevó 7 años para su realización. Entonces, a mí lo que me conmovió de encontrarme con esta situación es esa pérdida del hogar, ¿no? O sea, los ayoreos realmente pertenecen a los bosques chaqueños y ellos, al ser sacados de ahí, pierden absolutamente todo y pierden su hogar, pierden el lugar que reconocen como su hogar. Y nunca más pueden volver a recuperar ese hogar. Y me pareció que eso es una historia muy universal, le pasa a los ayoreos, pero le pasa a un montón de gente alrededor del mundo, de pueblos originarios, pero no solo de pueblos originarios, ¿verdad? También tenemos la crisis de refugiados en Europa y, ¿por qué no?, personas que por indigencia todos los días pierden
pierden su lugar de origen y deben migrar y ser desplazados a otros lugares, a otros sitios donde no pertenecen. Y eso me conmueve mucho y eso fue lo que me llevó a acercarme a esta historia y a apasionarme por este tema y a trabajar en él por 7 años. Claro, y justamente, ¿cómo fue que te enteraste del trabajo que estaba haciendo Mateo una vez que dijiste necesito conocerlo y conocer más de cerca su historia para retratarla? El contacto con él, imagino, no fue fácil de obtener. ¿Cómo trabajaste la preproducción y cómo decidiste hacer tu película al respecto? Mira, el proceso fue realmente muy largo. Yo me enteré de la situación a Lloreo no por los medios de prensa de Paraguay, sino por los medios de prensa de Suiza. Entonces, en Suiza se estaba cubriendo la situación de los ayoreos y yo me entero ahí, que yo, como vos sabés, yo vivo parte del tiempo en Suiza, y a partir de ahí me conecté con una persona que lleva casi toda su vida trabajando con los ayoreos y por la causa ayoreo, que es Benno Glauser, que vive en Paraguay, es un suizo, antropólogo suizo que vive en Paraguay. Y él con mucho cariño, con mucho amor, me llevó al Chaco y me llevó a las comunidades. Y ahí conocí a Mateo Sobode ya en el primer viaje que hicimos juntos al Chaco con Benno. Conocí a Mateo porque Mateo es un colaborador de Benno de hace mucho tiempo. Y allí empecé a conversar con Mateo de a poco. Y tratar de entender de a poco toda esa situación tan compleja que tiene tantas aristas, ¿verdad? Y te digo, me llevó más o menos, o nos llevó con Mateo y con el equipo, más o menos unos 3 años de simplemente estar allí, hacer una investigación política, histórica, pero también hacer una investigación de cómo uno se relaciona con la diferencia, de cómo uno se relaciona con la realidad de los pueblos indígenas. Y esos primeros 3 años nosotros no filmamos absolutamente nada, no grabamos audio, no grabamos video. Fue realmente tratar de entender y tratar de sentir lo que allí ocurría. Y recién a partir del 4.º año de investigación empezamos a registrar material.